Nigromantes. Aquellos que han sido temidos durante siglos, y se cree que su poder proviene del infierno, ya que pueden revivir a los muertos, y los vivos a convertirse en muertos vivientes. Muchos reyes y gobernantes intentaron luchar contra ellos. Incluso el gran rey del valle preparó un ejército con 1.000.000 de mercenarios para acabar antes con todos los nigromantes, enviándolos a una gran batalla. Mientras que los nigromantes solo enviaron a 10 grandes guerreros a esta batalla. ¿Qué pueden hacer los desafortunados 10 héroes? Pero las cosas no salieron como el rey planeó. Estos 10 nigromantes convirtieron a todo el ejército de millones en insignificantes muertos vivientes. Luego vinieron por el último rey también. Nadie puede realmente con ellos. De hecho, como siempre contra el peor mal siempre hay salvación. Ligera e igual de poderosa. Gremio de dioses que poseían magia grande y ligera. Eran como el yin y el yang a la hora de enfrentarse a los nigromantes. Pero el tiempo pasa y después de miles de años todo ha cambiado. Ahora ya no existe el enfrentamiento que había antes. Todos viven en paz y usan sus poderes solo para el bien. Así que mi señor y su hijo se quedaron mirando cómo los obreros esqueléticos transportaban los troncos. Mi señor estaba enseñando a su hijo a hacer lo correcto y lo que es importante para entender el mundo. Entonces le preguntó qué creía que era más importante en un hombre. Simón, que así se llamaba el chico, se turbó un poco ante esta pregunta, y en su cabeza empezó a repasar todas las opciones posibles. Lo primero que le vino a la mente fue la bondad, y mi señor se rió a carcajadas ante esta respuesta. ¿Y pensaba que la bondad era lo más importante en un hombre?, aclaró el padre. Simón permaneció en silencio. Solo intentó preguntar qué pensaba su padre que era lo más importante en un hombre. Su padre respondió, un corazón puro. ¿Un corazón? Simón se sorprendió ante aquella respuesta. ¿Cómo podía ser puro? Más y más preguntas le venían a la cabeza. Solo un hombre de corazón puro sabe cuándo usar sus emociones y resistir al mal, y no dejarse tentar por sus poderes. También una persona con un corazón puro siempre sabe qué hacer y cómo hacerlo, sea cual sea la situación. Siempre encontrará la solución correcta. De repente, su conversación se vio interrumpida por alguien que corría hacia ellos a un ritmo vertiginoso, que no era más que una bola de polvo detrás de él. Agitaba enérgicamente la mano tratando de atraer su atención. Habiendo corrido más cerca de ellos, el tipo debido a su jadeo apenas pudo pedir ayuda a mi señor, concretamente que pidiera más trabajadores, ya que carecen de mano de obra. Mi señor dijo que no había problema, pero pidió a Simón y al chico que se alejaran para no ser alcanzados accidentalmente por el fuego. Enormes nubes de tormenta comenzaron a aparecer en el cielo. Enormes bolas de energía comenzaron a volar alrededor de mi señor y se juntaron en su mano extendida. Dice algo en voz baja. Bruscamente estirando su brazo, toda la energía se precipitó justo delante de él. Un enorme círculo morado apareció cerca de él. Era hipnotizante desde fuera ver cómo tu respuesta creaba magia. Entonces la tierra empezó a temblar y a agrietarse, y de estas grietas empezaron a salir esqueletos. Un enorme montón de inmundicia ya había empezado a salir poco a poco de debajo de la tierra. Cada vez eran más. Pero no se preocupen. Es un ejército de esqueletos no enemigos. Es la misma ayuda que necesitan en este preciso momento. El ayudante les indicó rápidamente lo que tenían que hacer señalando con el dedo la pila de troncos que tenía detrás. Incluso sonrió un poco al ver que todo había sucedido tan rápido. Los esqueletos obviamente pensaban que habían sido llamados para disparar y destruir todo a su paso, pero claramente no para convertirse en peones a sueldo. Bueno, no tienen otra opción. Así que más bien agarraron los troncos y empezaron a llevarlos al lugar especificado. Y el ayudante en ese momento empezó a darles ritmo de trabajo dando palmas. Mi señor hizo un gesto con la mano a los nuevos trabajadores y le dijo a Simón que ya era hora de que se fueran a casa. Simón estaba muy contento de que fuera su padre quien tuviera la magia de un nigromante y la utilizara por una buena causa, para reconstruir y ampliar su pequeño pueblo. Desde hace muchos años utiliza sus poderes para ayudar a los vecinos, construyendo nuevas casas o reparando lo que está roto. Una gran solución para no utilizar el trabajo de la gente corriente. Su pueblo es tan pequeño que lo más probable es que los asentamientos vecinos ni siquiera sepan que existe. Solo los comerciantes de paso podrían pasar por allí y preguntarse si alguien vive allí. Pero esto no les impide vivir con alegría y desarrollarse. Además, el hecho de que nadie los conozca tiene sus ventajas. Por ejemplo, nadie intenta apoderarse de ellos o apropiárselos. Cuando llegaron a casa, la mamá de Simon estaba muy contenta de que estuvieran en casa. Dijo que estaba haciendo sopa de champiñones. Simón se acercó a donde su mamá estaba haciendo la sopa y se emocionó un poco al ver qué tipo de sopa había hecho su mamá. Decidió decirle que eran setas venenosas y que no debían utilizarse para cocinar. A lo que su madre se limitó a decir: «Te estás preocupando por nada, y probablemente has olvidado quién soy en realidad». Simón miró todo aquello como si fuera la primera vez, y pensó que se parecía más a una especie de ficción o cuento de hadas que a otra cosa.
que su padre, un gran y poderoso nigromante, se había casado con una chica guapa y brillante como su mamá, porque tenía el poder del gremio de los ángeles. Los pensamientos de Simon se vieron interrumpidos por la voz de su madre, que le decía que fuera a comer en lugar de quedarse mirando cómo flotaban las setas en la sopa. Cuando llegó a la mesa estaba llena de comida diferente. La mamá de Simón había hecho todo lo posible para preparar una cena así para su familia. Se sentaron a la mesa. Simón no podía despegarse de la comida, mientras que su padre se limitaba a sentarse y decir que ya había comido así que no comería demasiado. Después de cenar, Simón se fue a su habitación. Al pasar por la habitación de sus padres, se sintió embargado de emociones positivas. Como después de todos estos años, sus padres se sentían como si se acabaran de casar. Simón se sentó junto a la ventana de su habitación y admiró la luna llena. Era una tarde preciosa. Su habitación se llenó de los rayos de la luna. Un final de día perfecto. La familia se dio las buenas noches y Simon empezó a cerrar la ventana de su habitación. De repente, de la nada, le vuela una carta a la cara. De la sorpresa Simon empezó a caerse. Apartando la carta de su cara, no entendía qué estaba pasando. En ese momento empezó a sentirse como Harry Potter que recibió la carta de invitación. De repente una chica de pelo rubio apareció en su ventana. Simon se quedó helado en el sitio por la sorpresa. ¿La sopa no se había limpiado del todo de la magia de su madre? La chica miró al tipo estupefacta y se limitó a saludarle, y se rió un poco ante lo cómico de la situación. Simón no pudo sacarse nada de la cabeza, pensando que probablemente se trataba de una ilusión y un producto de su imaginación. Una chica así no la había visto nunca. La chica volvió a dirigirse a Simón, pero él siguió ignorándola. Simplemente se dio la vuelta y se fue a su cama. La chica se quedó pasmada ante tal insolencia y falta de tacto. Empezó a gritarle a Simón que no la ignorara como si no estuviera aquí. Empezó a quitarle la manta y le dijo que no era de buena educación callarse y no contestar cuando le saludaban. Cuando por fin le prestó atención, ella empezó a decirle que estaba siendo lo más descortés posible y se dirigió a él por su nombre, lo que hizo que Simón se sintiera aún más confuso sobre lo que estaba pasando. Sí, tú eres Simón, lo sé, dijo ella, mientras Simón le preguntaba de qué le conocía, porque no se habían visto antes y ella no parecía ser de su pueblo. La chica se sorprendió de cómo lo conocía, ya que su nombre estaba escrito en la carta, pero su conversación fue interrumpida por la puerta que se abrió bruscamente. Los padres de Simón se plantaron en la puerta, armados con una sartén y pensando que habían entrado ladrones, estaban dispuestos a todo para salvar a su hijo. Sin embargo, cuando la niña se dio la vuelta para mirar a sus padres, en su rostro se reflejaba tanta alegría como si no hubiera visto a los padres del niño, sino algo con lo que había soñado durante mucho tiempo. Inmediatamente corrió hacia sus padres y empezó a abrazarlos. Ellos también estaban locamente felices de ver a esta chica, pero Simón estaba totalmente confundido y preguntó, ¿conocéis a esta chica? A lo que los padres respondieron que por supuesto que la conocían y desde hacía mucho tiempo. Era la famosa Neftis. Simón se sorprendió más de lo que oyó que de todos los acontecimientos que habían sucedido antes. Esta gran y poderosa Neftis, que durante muchos siglos mantuvo atemorizada a la humanidad y no solo a ella, muchos que intentaron derrocar su gobierno, pero todos murieron. ¿Quién iba a pensar que detrás de esta chica se esconde un hombre tan terrible y temible? Simón decidió empezar a leer la carta y lo que decía en primer lugar parecía un engaño. La carta decía que estaba siendo invitado a una gran academia para estudiar, que había sido seleccionado como el afortunado en entrar. Miró a Neftis y le preguntó si era cierto, a lo que recibió una clara respuesta de que sí. Es la verdad completa y no de otra manera. Neftis se despidió y saltó por la ventana y en un momento desapareció como si nunca hubiera estado aquí. Simón se limitó a verla salir volando de su habitación. Su padre pidió ver la carta. Tenía mucha curiosidad por saber qué era aquello por lo que Simón estaba tan emocionado. No se lo pensó mucho y entregó la carta a sus padres con la esperanza de que pudieran hacer algo aquí, ya que no pensaba ir a ningún sitio, y ni siquiera envió sus documentos para matricularse. Su padre empezó a leer cada letra de la carta con mucha atención. No dijo nada durante mucho tiempo y releyó la carta varias veces más. Luego miró a Simón y le dijo que debían empezar a prepararse para que pudiera ir a la academia con algunos conocimientos básicos. Lo único que Simón no entendía era por qué una chica tan grande como Neftis había traído la carta, pero su padre le dijo que era la rectora de la academia. Simón también preguntó a qué distancia estaba esa academia, porque está claro que un lugar así no está en el pueblo vecino. Y la gran ciudad más cercana está a una semana de distancia. Su padre simplemente le puso la mano en el hombro y le dijo que no se preocupara, ya que tanto él como su madre habían estudiado allí, y la experiencia sería muy valiosa para Simón. En la imaginación de Simón tenía una visión de la academia donde estudiaban los muy ricos, y que él, un chico sencillo de un pueblo sencillo, destacaría mucho entre los demás. Pero su padre comprendió su ansiedad, y por eso le apoyó, diciéndole que le prepararía antes de ir a la academia.
Simón se alegró de este apoyo y se dispuso a empezar a prepararse. Pero ya era tarde por la noche y sería mejor empezar mañana por la mañana. Mamá se opuso en ese momento. Sin embargo, su padre dijo que había una cosa que tenía que hacer. Tenía que transmitirle algunas de sus habilidades para empezar ya mañana la preparación. Le dijo a Simón que sería un poco desagradable pero no doloroso. Se llevó la mano a la espalda y un enorme chorro de energía empezó a salir de ella. Simón sintió como la energía empezaba a extenderse por su cuerpo. Cada molécula de su cuerpo empezó a cargarse de un enorme flujo de energía. La energía llenaba su cuerpo como nunca antes. Círculos de energía empezaron a volar a su alrededor, y su padre seguía vertiendo todo el poder en su cuerpo. El proceso de llenado casi había terminado, y su padre le dijo a Simón que exhalara lentamente. Simón empezó a hacer lo que su padre le decía, y después de la energización su cuerpo empezó poco a poco a soltar la energía. Tras una semana de entrenamiento, llegó el momento de ponerse en camino. A la gran ciudad, y luego a la academia para entrenar. Mamá estaba muy emocionada ya que su único hijo crecía y daba su primer paso hacia la edad adulta. El asistente del fondo también deseaba buena suerte al joven caballero. Simón en el vagón tomaba aire. Repetía todo lo que su padre le decía. También estaba emocionado. No tenía ni idea de lo que le esperaba al iniciar este viaje. Su padre en ese momento le dijo que se concentrara en todo lo que le estaban enseñando. Que tenía que entender la importante diferencia entre la magia de los nigromantes y la magia de los ángeles. La energía que fluye en él es una mezcla de dos grandes fuerzas, y transformar una en la otra requiere mucho esfuerzo. Un indicio de que ha transformado la energía correctamente es que la magia nigromante se manifiesta en el hecho de que puedes crear algo material y algo denso. Su padre le dijo que le mostraría un ejemplo, le tendió la mano y le dijo a Simón que observara lo que estaba a punto de suceder. Su padre dijo que era una manifestación del poder básico, pero que con la habilidad adecuada podría controlarlo. En el mismo momento, esta energía comenzó a transformarse en una espesa masa viscosa que comenzó a fluir por su brazo, y en el mismo momento se formó en su mano una simpática figurita humana. De la nada hizo algo material. Ahora su padre dijo que Simón debería intentar hacer lo mismo, pero para un resultado así se necesitan al menos unos cuantos años de duro entrenamiento. Pero Simón no debe disgustarse si no lo consigue. Es muy normal que aplauda su figurita recién creada en la mano. Añadió que debería centrarse en su núcleo oscuro interior, y luego intentar crear algo tangible. Simón estiró los brazos y empezó a intentar crear algo. Pequeñas gotas de energía oscura empezaron a aparecer en su mano. La masa aceitosa empezó a llenar sus manos cada vez más. Simón no se esforzó mucho para hacerlo funcionar, pero no quiere decir que fuera muy fácil. Ahora Simón empezó a concentrarse en formar algo más comprensible. Empezó con algo sencillo. Al principio su figura se parecía más a una liebre torcida. Sin embargo, después de un par de momentos, su figura se transformó en algo grandioso, parecido a un árbol y muy detallado. Su padre lo miraba y no entendía cómo podía hacer eso. Necesitaría al menos 10 años de duro entrenamiento y práctica para llegar a tal resultado. Vio la fuerza de su hijo como una gran oportunidad. Pero no se lo contó a Simón. Solo le miró y le dijo que no era un mal resultado para ser la primera vez. Simón miró a su padre y se podía ver en sus ojos que estaba contento por haber tenido un buen resultado por primera vez. Sin embargo, su padre miró por la ventana y dijo que su energía no era del todo fuerte, ya que aún quedaba en ella un matiz azul del poder energético de los ángeles. Simón se alegró incluso de esto y le preguntó a su padre si tenía tanto talento como él. Pero su padre le dijo que no se apresurara a juzgar, que todavía tenía mucho que aprender antes de que pudiera ser considerado un nigromante con talento. Simón estaba un poco confundido en este punto. Había esperado algo diferente. Pero su padre interrumpió sus pensamientos. Cuando el carruaje se detuvo, le dijo que tenía que bajarse aquí, que iría por su cuenta. Simón no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Su padre le dio unas últimas instrucciones, diciéndole que no tuviera miedo de nada y que mejorara constantemente sus habilidades de control y recordara tener un corazón puro. Simón no entendía por qué su padre venía hasta aquí y por qué no podía ir hasta allí para despedirle antes de que se marchara a su entrenamiento. Su padre le dijo que tenía prohibido visitar la gran ciudad, así que su viaje termina aquí. Solo le deseó buena suerte a Simón, y que no se preocupara, y que seguro que triunfaría. Simón miró a su padre, y no supo qué decir en ese momento. No pensó que este momento de separarse de su familia llegaría tan rápido. El padre se quedó mirando cómo el carruaje se alejaba hacia el atardecer. No sabía cómo sería el entrenamiento de su hijo, pero se dio cuenta de que tenía una fuerza muy grande en él, así que todas las dudas de su mente empezaron a disiparse de inmediato. Tras una semana de viaje, Simón llegó por fin a la gran ciudad. El escudo y la bandera de la ciudad estaban en casi todas las casas. No es de extrañar, pues esta ciudad es el principal nudo de comerciantes y viajeros.
La ciudad era tan grande que estaba dividida en secciones. La parte pequeña donde había más comercio estaba al pie de la montaña y estaba cercada por una gran muralla. En la ciudad se utilizaba activamente la magia para invocar a los muertos vivientes, que cumplían diversas órdenes de los maestros. Entre ellos no solo había jornaleros como en el pueblo de Simón, también había caballos, esqueletos, u otras criaturas que se empleaban muy activamente en el trabajo con la gente. Simón estaba asombrado por tanta grandeza. Le sorprendía todo lo que ocurría a su alrededor, hasta la gente corriente que venía aquí, porque sus imágenes no eran como las de los que viven en un pueblo normal. Pero también se dio cuenta de que tenía que tener cuidado, porque obviamente aquí podía haber ladrones, y no quería perder todo el dinero que tenía, que de todas formas no tenía mucho. Echó otro vistazo a la carta para ver a dónde debía ir a continuación, dónde estaba su punto final. Pero la carta se limitaba a indicar la dirección y que allí le esperaría un guía. Simón no sabía mucho de la ciudad porque nunca había estado aquí. Así que empezó a buscar a alguien a quien pedir ayuda. Vio pasar a una chica y decidió pedirle ayuda. La llamó y le tendió la mano. En ese momento la muchacha se volvió hacia Simón, pero estaba claro que no era una persona corriente, porque uno de sus ojos se comportaba de forma muy poco natural. Ella preguntó qué quería el tipo, y Simón simplemente tembló, y ya se arrepintió de haberse vuelto hacia ella exactamente. Pero no tuvo otra opción. Preguntó si la chica sabía dónde estaba el lugar. El ojo de la chica, como un telescopio, se estiró directamente hacia la nota que Simón tenía en las manos y empezó a leer atentamente lo que allí estaba escrito. La incomodidad de la situación era tan grave como el silencio que reinaba en aquel momento. Pero entonces la chica exclamó alegremente que no estaba lejos de aquí, y le indicó al chico por dónde debía ir. Simón le dio las gracias. Era aún más fácil para él cuando la chica le sonrió, y toda la situación no era tan desagradable. Se inclinó ante ella una vez más, deseándole un buen día, y se dirigió a donde la chica le indicó. La chica se rió juguetonamente y dijo que era un tipo gracioso, pero también le deseó un buen día, y le dijo que tuviera buena fortuna. Simón corrió de alegría en la dirección indicada, agitando una vez más la mano por su benevolencia, y más bien avanzó hacia su destino. Su conversación fue seguida de cerca por un tipo con gorra. Se acercó a la chica y decidió aclarar lo que Simón quería, después de lo cual se movió detrás de él. Una chica de pelo oscuro se paró en la fuente y miró atentamente a la gente en busca de alguien. Parece que lleva mucho tiempo esperando a alguien o buscando a alguien, pero le preocupaba que la persona que debería haber venido ya siguiera desaparecida, y eso no era bueno. Simón caminaba y miraba los números de las casas. No encontraba la dirección que buscaba. En ese momento el tipo que estaba observando su conversación desde un lateral por fin alcanzó a Simón y le dijo que no se diera prisa. Simón le preguntó quién era y si se conocían. El tipo se quitó la gorra y le dijo que aún no le conocía, pero que había venido a buscarle. Se llamaba Michael. Se presentó como el guía que debía ayudar al chico a llegar a la academia. Se dieron la mano y se marcharon. Michael dijo que conocía un atajo, así que le pidió a Simón que le siguiera y se mantuviera al día, porque había muchos ladrones en la ciudad. Durante la conversación, Michael también dijo que los ladrones suelen atacar en callejones estrechos, por lo que hay que intentar evitarlos. Al mismo tiempo, Michael comienza a guiarle hacia un callejón de este tipo, que parece muy ridículo después de su historia, pero Simón pareció darse cuenta de todo desde el principio, y así se lo contó a su compañero de viaje. Michael se llevó un buen susto. Se giró hacia Simón y le dijo que era muy gracioso, y que era un tipo con sentido del humor, y que por qué pensaba que era un ladrón en primer lugar. Simón empezó a darle datos, como el hecho de que Michael siempre se estaba tocando el bolsillo, y tenía miedo de perder lo que llevaba dentro. Y si tenemos en cuenta la forma, parece una pequeña hoja, y también su empuñadura a veces se asomaba fuera del bolsillo. Michael se rió y dijo: bueno, si Simon era tan cuidadoso y se daba cuenta de algo enseguida, ¿por qué fue a por ello en primer lugar? Además, Simón añadió que su nombre no era el mismo que el de la gente, y que era el nombre de una cabra con la que se había cruzado antes de encontrarse con el desconocido. Miguel estaba furioso. Dijo que era muy listo, pero al mismo tiempo muy estúpido porque había aceptado IR con él, pero que ya no podía hacer nada al respecto. Sacó una navaja del bolsillo y empezó a preguntarle quién era, y por qué con una mente tan analítica había hecho semejante estupidez siguiéndole. Esta vez la frase ya sonaba más amenazadora. En ese momento, los otros cómplices de este ladrón ya se habían acercado y empezaron a rodear a Simón. El cómplice dijo que ya tenían bastante que hacer con él, y que no disponían de mucho tiempo. Así que le dejaron vaciar los bolsillos de cualquier cosa de valor. Simón no hizo nada, momento en el que el tipo decidió agredirle por hacer caso omiso a su orden. Sin embargo, Simón se limitó a esquivar el ataque con un ligero movimiento de su cuerpo. En su cabeza todo sucedía mucho más despacio que en la realidad, así que se limitó a levantar el brazo en el momento justo y,
Agarró el brazo del atacante, por lo que el ladrón no se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando. El vecindario se sorprendió aún más de lo que estaba ocurriendo. Su líder decidió repetir su pregunta sobre quién era y de dónde sacaba tanto poder. Simón miraba a esas patéticas ratas mientras apretaba cada vez más fuerte la mano del atacante. Soltó la mano y el tipo cayó al suelo, momento en el que Simón dijo que aún tenían una oportunidad de huir y olvidarse de esta situación. Pero el líder de la banda dijo que ya era demasiado tarde, y más gente empezó a acercarse y a rodear a Simón. De repente la chica que nos mostraron antes se emocionó y dijo: «¡Lo encontré!». Luego caminó muy deprisa en dirección a donde los ladrones habían rodeado a Simón, y les dijo que se alejaran de él. Como no entendían, empezaron a decir que quién era, y qué derecho tenía ella a decirles lo que tenían que hacer y cómo hacerlo. Pero ella se limitó a sonreír y a decir que se habían equivocado y que ahora iban a morir todos. El jefe de la banda dijo que uno menos o uno más no importaba, ellos también se encargarían de su novia, eso pensaban ellos. La chica se divirtió, y dijo que su mayor error había sido intentar robar a alguien donde había muchos muertos vivientes. Los esqueletos empezaron a aparecer a sus espaldas, y eran muchos. Ella les dijo que atacaran, y entonces esta multitud se abalanzó hacia los ladrones. Solo los huesos repiqueteaban en el suelo mientras se acercaban. Empezaron a agarrar a todos los que estaban allí, y en primer lugar agarraron al líder de su banda, pero no tocaron a Simon extrañamente, y él solo miraba de reojo y era tan inusual para él ver a los mismos esqueletos que su padre usa para trabajar, y aquí son asesinos de sangre fría. La mirada de los esqueletos era sin vida, sin emoción. Uno de ellos agarró al ladrón principal y empezó a mirarle directamente a los ojos. Cayó de rodillas y comenzó a intentar zafarse de aquel tenaz agarre, mientras gritaba pidiendo clemencia y admitiendo sus errores, casi suicidándose entre lágrimas. La chica comenzó a mirarle y le preguntó de qué clan era, y más le valía contestar rápido o moriría. Pero él no contestó inmediatamente, solo dijo que estaban solos. A lo que la chica le dijo que si había decidido mentirle, le mataría. Miguel se puso pálido y confesó que era del clan oscuro, pero era obvio que tenía prohibido decirlo. ¿Oscuro?, interrogó la chica. Estaba furiosa y dijo que no los mataría con la única condición de que el jefe de su banda tuviera 2 días para poner la cara en el suelo y volver arrastrándose ante ella. En caso de que no lo haga, o de que su cara no esté muy arañada, ella matará personalmente a todos los miembros de su clan y dejarán de existir. Ahora deben marcharse rápidamente. Simon miraba a la chica y no entendía quién era y cómo tenía tal poder. Ella tiene el mismo poder que su padre. Ella es una nigromante también. La chica en ese momento se volvió hacia Simón y le preguntó si era él, a lo que Simón respondió que sí era él. La chica se presentó como Leila y dijo que le acompañaría al barco para ir a sus estudios, pero Simón no la creyó de inmediato. Sin embargo, ella le cogió de la mano y le dijo que tenían que irse porque ya habían perdido mucho tiempo. También le dijo que primero debían buscar a su mamá y luego ir a comprar el material escolar. ¿Mamá? Simón se sorprendió. No entendía de qué mamá hablaba y qué tenía que ver la mamá con eso. Fueron a la plaza principal y Leila buscó a su mamá. De repente la misma niña que le había dado la carta a Simón los vio. Era evidente que la habían molestado cuando cogió el helado. Leila la miró amenazante y le dijo que podría volver a perderse como la última vez, y acordaron encontrarse cerca de la fuente, y Leila empezó a limpiar la cara de Nerfis con un pañuelo, y a decir que podría perderse como la última vez. Y era evidente que a Nerfis no le gustaban esos cuidados. Empezó a decir que el vendedor de helados estaba dando un helado gratis para probar, y que ella no podía perder tal oportunidad. Pero Leila dijo que por tal descuido podrían haber perdido a Simón, y entonces ¿qué haría él en esta gran ciudad? Simón lo miraba todo desde fuera, y no entendía cómo esa niña podía ser la mamá de Leila. Leila obviamente parece mucho más madura que su mamá. Nerfis corrió a abrazar a Simón, y le dijo que estaba muy contenta de que hubiera venido antes, y enseguida le preguntó si había aprendido algo antes de venir a la escuela. Simón empezó a mostrar lo que su padre le había enseñado. Formó un orbe en su mano con fuego azul material. Lo miraron y se sorprendieron. Su orbe era tan brillante y brillaba con varios colores. Un resultado así solo era posible con un largo entrenamiento. Evidentemente no en una semana, pero aquí Nerfis no dijo nada. Solo añadió que debían ir a comprar más cosas para sus estudios antes de ir a la nave, y ella de momento se dedicaría a sus asuntos. Los dejó y salió corriendo en dirección al vendedor de helados. Tenía cosas más importantes que hacer que ayudar a los niños a comprar lo necesario para sus estudios. Leila dijo que debían darse prisa en ir al mercado porque pronto cerraría, y si no compraban todo a tiempo, les iría muy mal. Agarró la mano de Simón y por alguna razón se le puso la piel de gallina. Era una sensación extraña, que no había sentido antes. Simón añadió que no tenía mucho dinero para comprar muchas cosas, ni siquiera cuánto necesitaba. La chica le dijo que no se preocupara, y que ella se encargaría de todo. Primero tenían que ir a la librería a comprar los libros necesarios,
Cuando llegaron a la librería, ella le dijo que la esperara mientras elegía todo lo que necesitaría durante sus estudios. Se dirigió a la primera estantería de libros y empezó a decir que él necesitaba ese libro granate primero, y lo lanzó en su dirección. Simón miró el título del libro. Era demonología, la misma ciencia que su padre dominaba a la perfección. Pero no había tiempo para soñar, y otros libros volaron hacia Simón, el primero, el segundo, el tercero. Simón no entendía por qué había tantos. Apenas estaba entrando, y preguntó por qué estos libros no eran para el primer trimestre de estudio. Leila dijo que no. ¿Cómo puede haber tantos libros para un trimestre? Son libros solo para el primer cuatrimestre. Mientras Simón digería las palabras de Leila, otro libro voló hacia él. Lo cogió y vio que era espiritología, la ciencia de comunicarse con los espíritus. Al mismo tiempo, una chica corría detrás de Simón, murmurando algo para sí misma sin prestar atención a su entorno. Al pasar cerca de Simón, la oyó murmurar. Repetía, lo principal es no chocar, lo principal es no chocar. Simón la llamó. Ella se alegró mucho de que se hubiera fijado en ella. Quería que alguien se fijara en ella. En ese momento Simón da un paso atrás, y la chica cae sobre la estantería con libros, lo que hace que se tambalee. Inmediatamente empezaron a caer libros de las estanterías. Simón corrió inmediatamente hacia la chica para cubrirla y que no fuera aplastada accidentalmente por los libros. Simón miró a la desconocida mientras los libros seguían cayendo, pero ella dijo que solo estaba pensando en eso y no se dio cuenta. Estaba avergonzada de que hubiera ocurrido. Realmente no se había dado cuenta de que él estaba allí de pie mientras ella pensaba en lo suyo. Se presentó a Lo y le dijo que era de primer año, así que estaba confusa, porque aún tenía que comprar muchas cosas antes de ir a la academia. Simon le entregó el libro que se le había caído de las manos a Lo, y le dijo que él también acababa de empezar, y que aún no había hecho amigos aquí. La chica le dijo que ella tampoco había encontrado a nadie y que intentaba hacerlo todo sola. Simon dijo que si ella y él aún no tenían amigos, podrían empezar a hacerlo. La chica se sintió desbordada de emoción ante esta noticia. Era tan genial en su opinión. Así que se puso muy contenta con esta noticia, pero decidió averiguar si estaba bromeando. No se lo esperaba. Simón le preguntó por qué pensaba que estaba bromeando. Lo se sintió avergonzada por ello, y dijo que era la primera vez que le ofrecían amistad, pero Simon dijo que no era una broma, lo único que pretendía era que Lo le devolviera la cartera, porque empezar una amistad robando no es muy agradable. Lo se volvió hacia él y fingió que no entendía muy bien de qué estaba hablando. ¿Por qué pensaba que le había quitado la cartera? Simón dijo que era muy extraño verte caer, y en ese momento su cartera quedó flotando en el aire. Lo se puso a pensar en qué podía haberse equivocado, porque había utilizado magia sin contacto y silenciosa. No debió percatarse de que se le escapaba la cartera del bolsillo y ella le distrajo con su caída. A lo que la chica aún dijo que solo estaba practicando nuevas habilidades en espiritismo, y que si veía que usaba magia, entonces también elegiría esta asignatura como especialidad. Pero Simón no entendía qué era una especialidad ni qué relación tenía con nada. Así que murmuró algo en voz baja. Lo estaba a punto de irse y le dijo a Simón que se sintiera libre de acercarse a ella en la academia. A ella le haría mucha ilusión. Pero Simón le recordó lo de la cartera. Ella dijo que casi se le había olvidado, pero que por supuesto quería devolvérsela ya suya. Lo lanzó la cartera en su dirección. Simón al vuelo empezó a cogerla. En ese momento Lo se despidió de nuevo y empezó a atravesar la estantería como si fuera un portal, recordándole de nuevo que se acordara de acudir a ella. Leila volvió junto a Simón en ese momento y decidió preguntarle quién era la chica, si Simón ya había empezado a hacer amigos por su cuenta, a lo que él decidió bromear diciendo que solo era una chica que casi se cae y quería robarle la cartera, pero Leila le dijo que no debía inventarle excusas. Después de todo, ella vio la forma en que se miraban y claramente había algo de magia entre ellos. A continuación, se dirigieron a otra tienda para comprar un bolso universal, a lo que Simón objetó que ya tenía una bolsa, ¿para qué necesitaba otra? Pero Leila dijo que los alumnos de la academia no suelen usar bolsas, porque no caben en ella todos los objetos mágicos. Cada alumno tiene su propia dimensión de bolsillo. Simon estaba totalmente asombrado. ¿Cómo puede existir una dimensión de bolsillo? ¿Acaso es posible? Aquí llegaron a la nueva tienda donde les recibió una mujer con capa y guantes blancos. Añadió que les estaba esperando a ellos y seguramente al pedido que la madre de Leila había hecho para el joven. Dijo que traería algo especial. Abriendo la vitrina, empezó a sacar un anillo. También dijo que era un prototipo y que aún no estaba a la venta. Por eso es especial. Puso el anillo en la mano de Simón y le dijo que se lo pusiera en el dedo. Simón se puso el anillo. Le quedaba perfecto en el dedo. La mujer le dijo entonces que alineara la mano y sintiera el agarre. Simón estiró el brazo y una palanca se materializó en su mano y dijo que podía sentirla. Ahora debía tirar de ella hacia él. Simón lo hizo y entonces algo empezó a moverse en el suelo. La vendedora añadió que a este prototipo no le importa de qué tipo sea, si la superficie es perfectamente plana o accidentada. En cualquier lugar puede abrirse.
Empezó a abrirse una puerta en el suelo que antes no estaba, y el suelo empezó a temblar un poco, pero no se sentía desde fuera. Y ahora un portal se abrió frente a ellos. No solo un portal, sino una dimensión a otro mundo. Era una habitación enorme que simplemente no tenía fin. Leila preguntó si a Simon le gustaba, a lo que él respondió sin dudar que era muy chulo. Leila preguntó entonces cuánto costaba una dimensión así. La vendedora le dijo que su precio es de 5.000 piezas de oro, y que como se trata de un prototipo, no podrá hacerle descuento alguno. Leila dijo sin más que no pensaban pedir descuento y que lo compraban porque era un artefacto muy importante para sus estudios. Simón lo miró y dijo que no tenía tanto dinero para permitírselo, a lo que Leila dijo que no debía preocuparse en absoluto por el dinero porque su madre lo pagaba todo. Él se siente muy incómodo con la situación, pero no puede negarse y acepta una compra tan cara. Leila le dice que no debería haber pensado en ello, porque todo estaba decidido con su madre desde hacía mucho tiempo. Simón no entendía por qué un hombre desconocido para él le ayudaba tanto, qué tenía de especial. Pero eran solo sus pensamientos y no los compartió con Leila. Después de las compras fueron a pasear por la ciudad nocturna. Leila la conocía bien así, que se convirtió en una especie de guía para Simón, para enseñarle los mejores lugares de la ciudad. Llegaron a un parque de atracciones donde Leila pidió a la galería de tiro que le hicieran un nuevo peluche, a lo que Simón contestó que haría todo lo posible. Luego llegaron al muelle. Leila dijo que eran muy oportunos porque ahora se celebraría uno de los actos más hermosos de la ciudad. Justo ahora se lanzarán al cielo miles de linternas celestes. Es muy bonito y no es habitual, dijo. Después se fueron a cenar. Hablaron largo rato como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. En ese momento Simón dijo que lo más extraño para él hoy era que la gente estuviera dispuesta a gastarse 200 piezas de oro solo para encender papel y lanzarlo al cielo. Leila se opuso y dijo que, en realidad, era muy bonito, y tenía un aspecto inusual, y que algunas personas encontraban algo romántico en ello. Simón dijo que no pretendía herirla con ello, que para donde él se había criado sería una pérdida de dinero, y decidió cambiar de tema, así que preguntó cuáles eran las especialidades de la academia. Leila empezó a contarle que cada alumno en el primer trimestre estudia todas las asignaturas y ve lo que más le gusta. Hay 7 gremios o más, simplemente dicho especialidades en la academia. Cuando un estudiante pasa al segundo cuatrimestre de estudios, debe haber elegido ya su especialidad, y el gremio en el que estudiará. Todo lo que aprenda en el primer cuatrimestre y obtenga notas, al final se reducirá a sus aptitudes exactas, y podrá comprender con mayor claridad qué dirección debe elegir después. Así que por el momento no debe preocuparse por ello, pues podrá elegir lo que más le guste cuando haya probado todas las direcciones en sus estudios. Se alegró de ello porque así podría elegir la misma dirección que su padre para llegar a ser un nigromante tan grande como Simon. Después de una agradable velada, caminaron hacia el hotel donde Simon iba a pasar la noche. Se estaba haciendo muy tarde, así que Leila dijo que tenía que correr porque mamá estaría preocupada. También añadió casualmente que se verían muy a menudo durante sus estudios, y que tenía una propuesta que hacerle. Simón la miró y no entendió inmediatamente por qué se verían tan a menudo, pero sintió curiosidad por saber qué tenía que ofrecerle la chica. Ella se limitó a decir que podían ser amigos porque aún no conocía a nadie, si a Simón no le importaba. Es porque es novata como él. Al principio Simón pensó que era una broma porque por mucho que sepa no parece que fuera novata, sobre todo después de los sucesos de los ladrones, así que se lo volvió a preguntar. Ella volvió a añadir que efectivamente era novata. Esta información fue el último shock del día para Simon, pero aún así dijo que no le importaría ser amigo de ella. A la mañana siguiente Simón llegó al lugar donde estaban reunidos todos los novatos. No se sentía muy bien porque cada uno de los estudiantes estaba vestido de manera diferente, y tenía su propio estilo. Y él iba con ropa sencilla, como un ratón gris, no destacaba entre los demás, así que estaba un poco confuso, porque en este caso sería más difícil encontrar amigos. No quería quedarse mucho tiempo, así que decidió ir al barco a tomar asiento y quedarse sentado esperando la salida. Se acercó y mostró su pase. Sin embargo, su aterrizaje fue interrumpido por un grito procedente de una puerta de aterrizaje vecina. Alguien estaba claramente descontento por algo. Allí estaba un tipo con el pelo rosa, que estaba demostrando activamente al revisor que se le debía dejar pasar sin hacer cola, y estaba aquí de pie con estos perdedores, que era el heredero de un gran trono y que tenía un pase especial, no como todos los demás, y que debía ser tratado con el debido respeto. A lo que el revisor contestó que a todos se les trataba igual y que él no sería una excepción. Momento en el que el muchacho le propinó un puñetazo al revisor. Simón se acercó en ese momento y con una sonrisa en la cara le agarró del brazo y le dijo que eso no se hace, que hay que tener respeto. El tipo miró a Simón y le dijo al perdedor que se fuera a la mierda antes de que él también la reciba, que para qué se mete en sus asuntos. Simón empezó a apretarle la mano, lo que hizo que empezara a gritar como una niña e intentara murmurar algo en voz baja.
Simon le soltó un poco la mano, y el chico dijo que estaba en problemas, y que ahora no llegaría a la academia, sino que moriría allí mismo. De repente, un hombre con un cilindro en la cabeza y un bastón en las manos, una especie de representante de alto rango, comenzó a salir de la cubierta del barco. Miró todo el caos que se estaba produciendo cerca del barco y gritó: ¡Basta! Simon y el chico de pelo rosa pararon inmediatamente su riña. Sus ojos estaban fijos en este hombre. No se dan cuenta de quién es. Pero entre los demás estudiantes se hablaba de que se trataba de uno de los profesores de la academia, un hombre muy respetuoso. El que inició todo el escándalo le gritó al profesor que no lo atara, y en el mismo momento explotó como un globo. Sus partículas empezaron a volar por todo lo que pudo. El profesor miró a Simón y le dijo que no se preocupara, que se pondría bien, que solo tenía un pequeño rasguño. Luego dijo a todos que subieran a la nave porque ya era hora de partir y que tomaran asiento. Simón seguía atónito ante lo que estaba ocurriendo y no podía entender cómo una persona tan respetuosa podía usar magia sobre un ser humano y de qué se trataba en absoluto. El profesor miró a Simón, corrigió su cilindro y le deseó un buen día al joven, y comenzó a subir a la bodega del barco. Simón también estaba ya en el barco. Buscaba el mejor sitio para sentarse, para no ser visible a los demás, en ese momento. El profesor anunció por megafonía que todo el mundo ocupara sus asientos porque se marchaban. Levantó la mano y ésta empezó a arder de un rojo intenso. Simón se sentó al lado del chico que también vestía sencillo. Tenía una pregunta. Normalmente un barco estaba aparcado mirando al mar. Este estaba aparcado de otra manera. No se dio cuenta de cómo debía bajar. De repente, todo el barco empezó a temblar violentamente. A su alrededor comenzó a formarse un escudo de brillante tonalidad roja, sacudiendo el barco con mucha fuerza de forma que permanecer en su interior era muy difícil. Después de eso, algo comenzó a salpicar fuera del agua. La ola comenzó a crecer y era simplemente enorme. Tan enorme que otros barcos fueron arrastrados, pero el barco de la academia se sentía más seguro que los demás. De repente una enorme ballena saltó fuera del agua. Estaba cubriendo todo el barco con su cuerpo. Voló directamente hacia el barco. A través de las pequeñas escotillas los pasajeros vieron lo que sucedía. Pensaron que estaban acabados y que ahora esta enorme ballena simplemente los aplastaría, y eso sería todo. La ballena se los tragó y empezó a nadar hacia las profundidades. Dentro de la ballena era algo ensordecedor, pero todos estaban vivos. El agua dentro de la ballena empezó a desaparecer, y partes del muelle destruido empezaron a flotar hacia la superficie dentro de la ballena. El esqueleto de la ballena era transparente y podían ver todo lo que pasaba a su alrededor mientras nadaban en aguas profundas. Sin embargo, dentro de la ballena había un mundo propio, y se estaban acercando a la orilla donde podrían esperar mientras nadaban hacia su destino final. El profesor anunció que era posible desembarcar a quienes no se sintieran cómodos estando en el barco, que había tiempo para esperar mientras su viaje continuaba. El nuevo conocido comenzó a contar que él también era de primer año, y que estaba muy contento por su matriculación. Empezó a hablar del examen y de cómo le costó hacerlo, pero hizo una conversión de materia y obtuvo una alta puntuación para ser admitido. Simon le estrechó la mano y decidió averiguar su nombre. El chico se llamaba Joe. Ahora el protagonista tiene un círculo de amigos más amplio. Joe le preguntó cómo había aprobado el examen, pero Simon no entendió de qué examen hablaba, pues acababa de recibir una carta. Pero no podía decir que no había aprobado nada y que le acababan de aceptar para la formación, aunque ni siquiera se había presentado. Habría sido muy extraño que lo hubiera confesado, así que dijo que igual que Joe había hecho la conversión del asunto. Joe se sorprendió de que con lo chulo que era su nuevo amigo y fuera capaz de hacer un hechizo tan complicado. El altavoz empezó a anunciar para que todos los alumnos volvieran a la nave porque ya casi estaban en la academia, que tomaran asiento y se agarraran. Simón empezó a subir al barco, pero se dio cuenta de que el profesor seguía en la orilla haciendo algo. El profesor en ese momento comenzó a conjurar de nuevo, creando un caparazón alrededor del barco para poder salir a la superficie en tierra normal. Simon y su compañero volvieron a sentarse en sus asientos y el barco empezó a temblar de nuevo. Joe se sentía incómodo con tales paseos y parecía estar mareándose. Un enorme torrente de agua golpeó el fondo del barco y éste empezó a subir a la superficie. El altavoz comenzó a decir que por la seguridad de los pasajeros debían agarrarse a la barandilla, mientras ya todas las cosas y pasajeros levitaban por todo el barco. A Simon no le gustaba nada, esperaba que su viaje fuera más relajado, no una montaña rusa con mínimas medidas de seguridad. Keith lanzó la nave fuera y ésta empezó a flotar en el aire cerca de las rocas, volando hacia la orilla. Simon se asomó y vio la academia a través de la ventana, y no le importó que todo fuera un caos y que todo volara de un lado a otro, hasta la gente. El profesor chasqueó los dedos y el barco comenzó a aterrizar suavemente cerca de la orilla de la academia para que los pasajeros pudieran por fin desembarcar. En este momento el barco aterriza en el agua, pero como estaba en un escudo de magia, no recibe ningún daño, excepto que todo en el barco acaba de volcar. Entonces el comandante de la nave comenzó a anunciar que habían llegado a Kasen.
y luego comenzó a abrir la puerta de la bodega de la nave. Todos los alumnos bajaron a tierra y en primer lugar comenzaron a recibir sus nuevos uniformes. A Simón le gustó mucho el hecho de que todos tendrían la misma ropa, por lo menos no se sentiría incómodo como antes de subir al barco, cuando todos los alumnos llevaban sus propias ropas y estilos especiales. Simon se miró en el espejo. Se sentía de alguna manera diferente ahora que era estudiante y empezaba un nuevo viaje. Y una nueva vida en general. Todos los estudiantes comentaban entre ellos todo lo que les había pasado y lo duro que había sido el viaje para ellos, pero estaban muy contentos de hacer nuevos conocidos y demás. Después de eso, todos los alumnos empezaron a mirar atentamente a una alumna. ¿De qué se trataba? Simon no se dio cuenta. Le preguntó a su nuevo amigo de quién se trataba. Su amigo le dijo que era una de las estudiantes de los gremios que fundaron esta academia, por lo que era de alto rango aquí. Simón se rió por alguna razón ante esta opción, pero entonces anunciaron que si todos los alumnos ya se habían cambiado, debían pasar todos al auditorio para la ceremonia de matriculación. Mientras caminaban, Joe le gritó a Simón que el nuevo uniforme le quedaba muy bien, que le quedaba perfecto. Bueno, un cumplido así de un amigo es lo que uno quiere oír. Todos los alumnos empezaron a entrar en el edificio académico para tomar asiento e iniciar el proceso de la ceremonia. Simón se acercó a sentarse en el asiento vacío cuando su nuevo amigo lo llamó. Se alegró de verle. Preguntó por qué había tantos estudiantes. Eran todos novatos. Estaba muy sorprendido por el número de estudiantes. Joe dijo que sí, que eran todos novatos, pero que a medida que pasara cada trimestre serían cada vez menos, y que los mejores llegarían al final de sus estudios. Y estaban aquí. Por ejemplo, esta chica. Sus padres son unos de los fundadores de la academia, así que entró sin exámenes, porque tiene un título de privilegio. Joe señaló entonces a otra alumna que también entró con prioridad pero con la nota más alta en los exámenes. Simon señaló al chico grande sentado frente a ellos y le preguntó quién era. Joe comenzó a decir que él también era un estudiante de élite. Su familia era conocida por usar magia pesada, así que probablemente también se dedique a estudiar magia pesada, ya que su familia lleva generaciones estudiando magia pesada y tienen técnicas secretas que los demás desconocen. Entonces Joe señaló a Leila, la misma conocida que ayer mismo había ayudado a Simon con la selección de cosas para la admisión. Ella también es una de las alumnas de élite porque su madre lleva siglos trabajando en la academia y se la considera una de las personas respetables, pero su conversación fue interrumpida por el orador que dijo que la ceremonia había comenzado oficialmente. Sin embargo, no durará mucho, para que todos los alumnos empiecen sus clases lo antes posible. Por lo tanto, es ahora. Deben prestar juramento y luego ir a sus primeras clases y sumergirse de lleno en sus estudios. Simon pensaba en todo lo que estaba ocurriendo y le preocupaba especialmente el hecho que había mucha competencia en sus estudios y que tendría que estudiar mucho, porque él no sabe nada. Vino aquí solo por una carta que recibió. Así que no estaba muy contento con todo lo que se decía. El presentador dijo que para jurar el cargo pediría a 2 alumnos con estatus de admisión especial que subieran al escenario. Joe comenzó a mirar a su alrededor para ver quiénes serían estos 2 estudiantes. Tenía mucha curiosidad por ver quién tenía los poderes más fuertes que los otros estudiantes. Pregunta a Simón quién cree que será el segundo alumno con habilidades especiales, porque el primero ya está claro que será una niña a la que sus padres enseñan magia desde que nació. Así sucedió. El presentador pidió a la niña que subiera al escenario y aquí llega el momento de la verdad, quién es el segundo alumno. Y entonces suena el nombre de Simon. No se dio cuenta de que era él, así que el presentador vuelve a repetir su nombre. Toda la sala se pone a discutir sobre quién es, porque es la primera vez que oyen ese nombre y no lo han visto en ningún otro sitio. Pero Joe se estaba quedando sin fuerzas, y Simon también estaba completamente en shock por lo que había oído, así que la historia de que había aprobado el examen le salió como una mentira a su nuevo amigo. Pero no tenía más remedio que ir al escenario, así que empezó a caminar por las filas. Y todos discutían sobre él, quién era, y por qué nadie le había visto antes, y de dónde había venido. La situación era tan tensa que solo quería evaporarse y que no le vieran ni le hablaran, y sobre todo que no le miraran con cara de quemado. Pero exhaló y dijo que no había de qué preocuparse, que solo tenía que leer de un papel y decir lo juro, que era fácil. Se pusieron delante de todo el público. Simón levantó la mano y empezó a repetir después del presentador, y luego dijo, lo juro. Cuando se levantó de su asiento quería arder de vergüenza. Estaba muy avergonzado por todo lo que estaba pasando. La gente no paraba de cuchichear a sus espaldas confundida sobre quién era. La ceremonia había terminado. Simón decidió concentrarse en sus estudios, así que sacó su cuaderno para ver qué tenía que hacer a continuación. Leyó atentamente cada palabra que estaba escrita en él. Era importante para él distraerse de lo que le rodeaba. Genial, la próxima clase es sobre maldiciones y magia negra. Genial, habrá muy pocos alumnos así que no debería preocuparse demasiado. Ya en el auditorio, el profesor que leía la asignatura esperaba a que todos los alumnos se sentaran para comenzar su primera clase.
Era un profesor respetado en el campo de la magia negra y las maldiciones. Su padre le había hablado de él, que él y él habían estado en la misma clase. El profesor sacó una revista y pidió a todos que hicieran silencio, que era la primera vez que veía a todos por lo que necesitaba conocer a todos. Dijo que en cuanto dijera un nombre cada persona debía levantarse y hablar brevemente de sí misma. Pero antes quería escuchar la respuesta a una pregunta. ¿Cuántos años tiene la magia negra? Uno de los alumnos no pudo soportarlo y se levantó de un salto y empezó a gritar que estaba muy contento de aprender de un profesor tan grande como él, y que la magia negra apareció antes del nacimiento de las civilizaciones inteligentes. El profesor le agradeció su respuesta, pero le pidió que no saltara de su asiento en el futuro. Ahora vamos a pasar lista, dijo. Llamó a la chica por su nombre. Ella levantó la mano y se puso en pie. Luego empezó a decir que también estaba locamente contenta de estudiar con este profesor, y empezó a hablarle al profesor de sí misma. Pero el profesor la detuvo y le dijo que antes de nada debía presentarse a sus compañeros, porque él podía leer sobre ella en el dossier. Era importante para él ver solo la presencia de una persona. La chica se volvió hacia el público y dijo un par de frases sobre sí misma, tras lo cual el profesor llamó a Simon. Se levantó y enseguida empezó a correr la charla por el aula de que él era el chico de la matrícula especial. Habló de sí mismo. El profesor le dio las gracias por presentarse y empezó a dibujar la situación en la pizarra. Dirigiéndose al público y dejando la tiza, dijo que el tema de la clase de hoy eran las maldiciones. Se hizo el silencio en el aula. Todos empezaron a tomar notas. Algunos se limitaron a escuchar. El profesor pregunta: ¿quién puede dar una definición de este término? La chica que se presentó primero empezó a extender la mano. Le pidió que contestara, a lo que ella dijo que la explicación más sencilla y acertada es que se trata de un método para utilizar una maldición. La mayoría de las veces se utiliza para debilitar al adversario. El profesor le dio las gracias por una respuesta tan precisa, pero dijo que muchos de los alumnos del público no serían capaces de entender lo que significa debilitar al enemigo, por lo que mostraría un ejemplo. Empezó a dibujar caballeros luchando en la pizarra, y les dijo a todos que imaginaran una situación en la que dos caballeros están luchando, y entonces uno de ellos tropieza y se distrae. El segundo tiene la oportunidad de aprovechar la situación mientras su oponente está distraído o distraída, y toma la prioridad de la lucha en sus propias manos para ganar. Así que en el momento adecuado debe derribar a su oponente y, por ejemplo, tirarle arena a la cara para cegarle. Y ese es el momento de asestar un golpe aplastante, y es el único que funcionará con seguridad, y para volar la cabeza de su oponente de los hombros, y solo entonces habrá una victoria completa. En todos los demás diseños hay una variante que se puede perder. Así es aproximadamente como es un concurso clásico, lo que se considera clásico en la comprensión de la gente común. El profesor terminó su relato y escribió todas las opciones en la pizarra. Se volvió hacia los alumnos y les preguntó si habían entendido todo lo que les había contado sobre la comprensión clásica de la lucha en la comprensión de la gente. Todos los alumnos miraron con la boca abierta lo que el profesor había escrito. Había contado de forma tan clara y lúcida, una información tan compleja pero tan sencilla a la vez. Pero ¿cuál es la diferencia entre el combate nigromante y este combate clásico? Esta es una pregunta importante, que forma parte de esta clase. La diferencia más importante es la velocidad. Un nigromante no necesita tanto tiempo para aplastar a su oponente. Solo necesita lanzar un hechizo, que ya pondrá a su oponente de rodillas. Lo más importante es la correcta aplicación de sus conocimientos, de forma que tenga que emplear el mínimo esfuerzo para conseguir su objetivo, y no fastidiarse a sí mismo. El profesor continuó su relato con ejemplos del uso de los hechizos y su utilidad en la vida de los nigromantes. Luego se acercó al alumno que estaba sentado en el primer pupitre como si nada, y se inclinó sobre él. El alumno no entendía lo que estaba sucediendo y por qué el profesor se le acercaba y lo que estaba a punto de suceder. Esperaba una pregunta del profesor, pero lo único que hizo el hombre fue desplegar de repente un pictograma justo delante de la cara del estudiante. Todo el público no se lo esperaba, y en un segundo, el estudiante ya yacía inconsciente, apenas respiraba. Era obvio que le habían lanzado algún hechizo que lo estaba matando poco a poco. Entonces el profesor sacó una navaja de su bolsillo, la blandió en el aire y dijo: «asesinado». Todo el mundo se puso a gritar de tan espectacular ejemplo, a gritar que el profesor es muy guay, que la catología es la mejor asignatura que puede haber en este mundo. Entonces el profesor chasqueó el dedo, y el estudiante empezó a curarse ante sus ojos, como si no hubiera pasado nada. El estudiante recobró el conocimiento y dio las gracias al profesor. Simón contempló todo aquello y se quedó encantado de lo eficazmente que aquel hombre transmitía la información, tal y como su padre le había dicho, sin excepciones. Un profesor sobresaliente sin duda alguna. Eso era todo en la mente de Simón en ese momento. El profesor estaba dibujando con tiza en la pizarra y dijo que sería lógico hacer una pregunta sobre la bendición de los ángeles.
También tiene el efecto de penetrar a la víctima o a su objetivo, como demostré en un alumno. Pero la bendición de los ángeles no es eficaz en la práctica, y preguntó a los alumnos por qué era así. Los estudiantes se quedaron un poco sorprendidos porque era algo distinto de lo que sabían. Sin embargo, nadie quiso interrumpir al profesor. Dio más ejemplos de que el nigromante utiliza principalmente la maldición para conseguir sus objetivos, y la bendición de los ángeles también tiene propiedades similares y se puede utilizar de diferentes maneras. Todo depende de cuáles sean tus objetivos. Pero al profesor le preocupaba otra cuestión. ¿Qué pensaban los alumnos que era más efectivo y por qué? La advenediza del primer pupitre volvía a estirar la mano para dar la respuesta más rápida. El profesor le pidió que contestara. A lo que la chica contestó que bendecir es más eficaz científicamente. El profesor le agradeció su respuesta, pero le dijo que era una opinión equivocada, y la mayoría de las veces muchos nigromantes sufren por ello, porque cometen el mismo error. La chica se puso pálida porque se había equivocado. El profesor explicó con un ejemplo que cuando se aplica la magia negra tiene una penetración más pesada comparada con las bendiciones de los ángeles. El profesor repitió su pregunta. ¿Quién puede dar una declaración válida o correcta de por qué el uso de una maldición es más eficaz que una bendición? Un chico de la fila de arriba levantó la mano, se presentó. Se llama Héctor. Dijo que no importa cómo entrenes, no puedes entrenar tu permeabilidad. El profesor le miró y dijo que esa era la respuesta más acertada y completa. Héctor se alegró por este reconocimiento del profesor. Le gustaba mucho la atención del profesor, y que sus conocimientos fueran muy valiosos. Sí, muy acertadamente dijo el joven. Esa es exactamente la prioridad. Que por mucho que practiques tu perspicacia no puedes disminuirla ni aumentarla. Eso solo puede ocurrir si practicas constantemente en la vida, en situaciones reales de combate. Solo practicar no te ayudará con eso. Pero no tienes que tomar lo que está diciendo ahora como una parte importante, porque no tienes que usar el conocimiento de la maldición para matar a tu oponente. Esto es usualmente y no se usa para ese propósito. Tu propósito principal al usar la maldición es salvarte de ser asesinado. Por ejemplo, si sabes que un arquero te está apuntando, puedes usar un hechizo para reducir su visión para que no pueda apuntarte bien. Puedes ir por otro camino y simplemente distraerle de ti en algún otro objetivo, por ejemplo, invocando a un conejito. Lo más importante es distraer o debilitar, y después de eso seguir actuando. Debes recordarlo, dijo el profesor. El profesor también añadió que los estudiantes deben pensar en sus palabras en su tiempo libre o cuando están en el dormitorio. Que esta es la base de su asignatura. Los alumnos escuchaban muy atentamente al profesor. Nadie quería interrumpirle ni exponer sus teorías. Reiteró que en primer lugar un hombre importante debe pensar en cómo debilitar o distraer a su oponente, y después en cómo fortalecerse a sí mismo, después de lo cual el profesor les pidió que trajeran las cartas de corrección para practicar, que ahora practicarían el hechizo de... Simón estaba perdido, porque era la primera lección y ya había una parte práctica, aunque todavía no sabían nada. Delante de Simón había una tarjeta de corrección y una plantita que lo miraba alegremente. Ahora necesitas aplicar un hechizo debilitador sobre esta planta. Enfréntate a quien pueda debilitar fácilmente a la planta que tiene enfrente, pero también añadió que no es necesario depender de la carta de corrección, que para entender la base funcionará bien, pero en el futuro necesitas aprender a crear un hechizo sin ella. El profesor añadió que basta de hablar por hoy, que hay que pasar a la práctica. Todos los alumnos tomaron las cartas en sus manos y el profesor dijo que en primer lugar debían concentrarse en las runas base. Si pueden hacerlas correctamente, el dibujo posterior será sin ningún problema. Así que vale la pena dedicar más tiempo a esta parte. El profesor creó una mano básica en el aire mientras decía esta palabra. Fue muy espectacular y rápido. Todos los alumnos se esforzaban por hacer lo que decía el profesor, pero algunos ni siquiera podían dibujar un manojo de energía de sí mismos. Simón parecía acertar en todo, pero su pictograma no era especialmente perfecto, y el profesor añadió que los que habían hecho el dibujo debían levantarlo al aire para utilizarlo en el futuro. Simón empezó a levantar su pictograma, pero había perdido la forma, pero aún así se alegró de poder hacerlo. En ese momento decidió mirar los pictogramas de los demás alumnos. Parecían más perfectos que el de Simón. Y en ese momento su pictograma se desmoronó sobre la mesa, y el profesor se dio cuenta diciendo que era normal que los alumnos necesitaran más concentración. Simón se enfadó porque incluso este pictograma le resultaba un poco difícil, pero no iba a parar. El profesor empezó a dar vueltas y dijo que los que habían aprendido a mantener el pictograma en el aire podían pasar a la práctica normal sobre la flor. La tarea de los alumnos consistía en crear el pictograma correcto y soltar la flor para que empezara a marchitarse. El primero en practicar fue Héctor, que hizo un pictograma perfecto y luego empezó a dirigirlo sobre su flor. Y tuvo éxito desde el primer momento en que su flor comenzó a marchitarse. Los demás alumnos también empezaron a tener éxito en la tarea del profesor, por lo que estaban muy contentos por ello. El profesor comenzó a decir que ve una diferencia en las habilidades de cada uno de los estudiantes.
la forma en que cada uno aborda la tarea que tiene entre manos, pero los que suspendan no deben disgustarse, solo tendrán que aplicar la práctica cuando vuelvan al dormitorio. Simón observaba sentado cómo suspendía una y otra vez y no entendía qué le pasaba. Aunque casi todos los alumnos ya habían conseguido el resultado, incluso los que no destacaban especialmente en la práctica, Simon empezó a darse cuenta de que estaba fracasando porque su magia oscura no era completamente pura, y tenía parte de la parte luminosa de los ángeles de la que hablaban sus nuevos conocidos. Se dio cuenta de que no debía concentrar todo su maná en el núcleo como dice el profesor, y como debería ser en realidad, y antes que nada debía concentrarse al máximo en reunir toda la energía y luego aplicar todo el poder en el hechizo. Así que empezó a juntar todo su mana en un gran manojo. Aplicó el máximo esfuerzo para hacerlo. Después cogió la tarjeta de corrección y canalizó todo lo que había reunido en un solo lugar. El mana de su cuerpo empezó a transferirse a la tarjeta. Consiguió hacer el conjuro necesario, pero no lo mantuvo mucho tiempo para que no se derrumbara, e inmediatamente lo dirigió a la flor. Dirigió el hechizo y la flor comenzó a marchitarse. Lo consiguió, no era la primera vez, pero aún así fue capaz de aplicar sus habilidades correctamente. Estaba locamente feliz de haber podido hacerlo todo. Era su primera pequeña meta que había logrado. Era una gran victoria para él. Héctor observó que él también había triunfado y no estaba muy contento porque no quería que este especial triunfara en nada. Pero no se podía cambiar nada. Simón estaba sufriendo por la tarea. El profesor dio unas palmaditas a todos los alumnos y dijo que así terminaba la práctica y que los alumnos estaban muy bien hechos. Pero los que no lo consiguieron a la primera, deben seguir practicando o no podrán estudiar durante mucho tiempo y serán expulsados. El profesor también dijo que aquellos que lograron hacer todo correctamente, ahora aplicarán este hechizo en su experiencia personal. Simon se sintió incómodo por estas palabras. El profesor abrió la revista y vio que allí estaba el primer alumno especial de la clase. Se alegró de tener un alumno así en su clase. Todos empezaron a discutir sobre Simón. Todos estaban interesados en ver cómo usaría sus habilidades. Después de todo, es un alumno especial con habilidades especiales. El profesor empezó a hojear el diario para pensar a quién debería llamar como rival. Pero entonces el propio Héctor se ofreció, dijo que quería ser el rival de Simón. Se colocaron uno frente al otro y el profesor empezó a contar las reglas. Todo el público los miraba muy atentamente expectante. Las reglas son muy sencillas. El que primero caiga de rodillas o pierda la creación en general se considera perdedor. No hay más reglas. Recomienda usar una tarjeta de corrección por ahora, pero entonces Héctor se opuso. Dijo que estaría en el duelo sin ella, que podía hacer el hechizo de todos modos. El profesor se rió de esto y dijo que era un planteamiento muy loable, pero también se dio cuenta de que Héctor era un muchacho muy inteligente y rápido, a pesar de su carácter hosco. El profesor se dirigió a Simón para comprobar con él si utilizaría la corrección. Simón respondió que sí, que utilizaría la corrección independientemente de la decisión de su oponente. La profesora no se mostró especialmente sorprendida. Dijo que no había ningún problema, y que mientras fuera la primera lección estaba bien. Además, él mismo había recomendado utilizarla. Si todos están preparados, pueden empezar a su orden, añadió el profesor. Simon y Héctor se miraron como si fuera su última batalla. Estaban dispuestos a no perder el uno contra el otro. Comenzó la batalla. Simón se calmó diciendo que no tenía que estar nervioso. Solo tenía que hacer lo que acababa de hacer en la mesa. Mientras pensaba, Héctor ya tenía el pictograma preparado y apuntaba a Simon. No entendía cómo podía hacerlo tan rápido. Se dio cuenta de que no podía superar a su oponente porque ya estaba cansado del primer hechizo en el que había gastado mucha energía. Simón levantó su pictograma en el aire. Ya casi había terminado y parecía que lo estaba haciendo bien. Pero es muy débil e inestable, así que lo destruyó para intentar mejorarlo de nuevo. Siguió intentándolo una y otra vez, pero no funcionó. Todo el público miraba sus esfuerzos y no entendía por qué el especial no tenía éxito. Héctor se cansó de esperar y dirigió su maldición a Simón. Este se inclinó pero no cayó de rodillas, por lo que aún no había perdido. Héctor le dijo a Simón que se rindiera, que era doloroso verle intentar resistir. Héctor ya había preparado el siguiente hechizo para atacar, y dijo que Simón tenía la opción de rendirse, pero eligió un camino diferente. Volvió a dirigir la maldición a Simón, pero este se mantuvo en pie y no cayó todo lo fuerte que pudo. El profesor se hizo a un lado y no hizo nada. Él como los demás se limitaron a observar esta pelea, y Héctor todavía preparó el tercer, cuarto, quinto hechizo, y los dirigió todos a Simón. Intentaba por todos los medios crear un hechizo para él, y el profesor no entendía por qué el gremio lo había elegido. ¿Qué tenía de especial Simón? Y sin embargo es el número 1 entre todos los alumnos especiales. ¿Qué tiene para que el gremio le haya concedido un título tan honorable? Ser el número 1. Pero al mismo tiempo, aunque no puede manejar un hechizo básico, no se derrumba ni se rinde. Otro estudiante de su edad habría caído de rodillas y suplicado clemencia hace tiempo. Pero este se mantiene obstinadamente en pie y trata de resistir ya el quinto o sexto hechizo por parte de Héctor.
Pero lo intenta y repite una y otra vez y, sin embargo, su maná no se agota. Aunque sus intentos fracasan constantemente en mantener estable su maná, este tipo de alumnos son especialmente favorecidos por los profesores de otras direcciones, pero con la asignatura que imparte este profesor era como mucho ajeno. Y finalmente Simón pudo hacer el hechizo perfecto, fue capaz de levantarlo en el aire para que no se hiciera añicos. Dirigió todo su poder directamente hacia Héctor para asestar este único golpe posible. Estaba locamente feliz, aunque estaba en una cuerda de perder. Héctor se agachó y su cuerpo temblaba de cansancio. No se daba cuenta de cómo un hechizo tan básico podía ser tan poderoso que casi se desmaya. Pero no puede perder contra este advenedizo por un solo hechizo. Así que creó otra maldición. Y la dirigió a Simon mientras se relajaba un poco y se regocijaba en su próxima pequeña victoria. Simon cayó de rodillas. Había perdido esta batalla. Pero Héctor también pudo ver que estaba agotado. Y ahora el profesor anunció que había sido un gran combate y que Héctor era el vencedor. Pero Simón también lo hizo bien, porque mostró una altísima resistencia a tantos hechizos que le aplicaron, y en esta, así terminó la lección. El profesor agradeció a todos por haber asistido a ella, y los espera a todos para la próxima lección. En ese momento, una advenediza de pelo verde se acercó corriendo al profesor para hacerle unas preguntas, pero el profesor le pidió que volviera más tarde a su despacho. No le importaba mucho esa advenediza que quería presumir ante él diciendo que era muy buena estudiando teoría. No podía desaprovechar este momento sin llamar la atención de Simon sobre él y su asignatura. Ahora mismo lo tenía en lo más alto de su lista de prioridades. Le dijo a Simón que era el mejor tiro que había visto nunca, y que estaba encantado de tenerlo en sus clases en el futuro. Pero Simón no tomó realmente en consideración sus palabras, porque estaba lo más cansado posible en este momento, y solo tenía un deseo, y era morir.